Vamos a iniciar el webinar del día de hoy y el último de nuestra serie de webinars que tuvimos a lo largo de estas 2 semanas. Está relacionado a lo que es el área de conocimiento, dos áreas de conocimiento, lo que es la administración del aprovisionamiento del proyecto y el área de conocimiento de administración de los interesados del proyecto. Y con este webinar concluimos. Bien. Lo que siempre les he mencionado, bueno, pues el objetivo es otorgar conceptos básicos de administración del aprovisionamiento e interesados del proyecto, tomando como referencia el PMBOK o el Project Management Body of Knowledge en su quinta edición y que tiene derechos y es propiedad del Project Management Institute desde el 2013. Vamos a dar inicio con esta área de conocimiento que es administración de las adquisiciones del proyecto. Y esta área de conocimiento se refiere a la compra o a la adquisición, ya sea de un producto, servicio o de algún resultado que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto, fuera de mi organización. La organización tiene dos, puede ser o la compradora o la vendedora. Ustedes, para fines de examen, siempre se deben de plantear como si fueran una organización compradora. La administración del contrato o acuerdo, bueno, va a ser el mayor enfoque de esta área de conocimiento, así como el control de cambios requeridos para desarrollar, administrar contratos u órdenes de compra que he emitido hacia mis proveedores. Y, bueno, muy importante conocer cuál es la definición de el contrato. El Project Management Institute no está innovando o no está haciendo ninguna definición que no conozcamos. Y nos dice que el contrato va a ser un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestando de alguna manera entre estas dos partes el deseo de adquisición de forma recíproca o de forma unilateral o bilateral de derechos, obligaciones de algún producto, servicio o resultado en el que yo esté interesada. En la administración de las adquisiciones, bueno, es responsabilidad del administrador de proyectos y de su equipo de trabajo asegurarse que todas las adquisiciones están satisfaciendo las necesidades del proyecto y que a la vez respetan lo que son las políticas de la organización. Acuérdense que sus proveedores van a sumar a su equipo de trabajo. Si se administra activamente el ciclo de vida del contrato y se redactan cuidadosamente lo que son términos y condiciones de mi adquisición, algunos riesgos de los que estoy identificando pueden evitarse, pueden mitigarse o bien pueden transferirse a su vendedor. Pero ojo, para que esto sea posible, y lo que les estaba comentando es que el proveedor es parte de su equipo de trabajo, lo deben de tratar como tal, incluyendo temas de pago. Si ustedes están transfiriendo el riesgo y no pagan a su proveedor en el momento debido, lo único que van a hacer es incrementar el riesgo en su proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente su proveedor está de alguna manera destinando algún equipo de trabajo o está incurriendo en costos asociados a la producción y si no llega a ser solvente en algún momento o empieza a presentar problemas de costos porque no hay flujo de efectivo para él, pues puede estar impactando igual sus restricciones, ya sea a lo mejor el tiempo en el que nos lo va a entregar, la calidad que esté destinando, los recursos a lo mejor los empieza a disminuir. Entonces, si mi objetivo es realmente transferir riesgos a mis proveedores o mitigar riesgos, debo de asegurarme que las condiciones para ese tercero, para ese proveedor sean las idóneas para que realmente mi proyecto se vea beneficiado. Tengo entonces un total de 4 procesos asociados a esta área de conocimiento. Uno corresponde al proceso de planeación, el otro al de ejecución, el otro al de monitoreo y control y por último tenemos uno asociado al proceso de cierre. Veamos el primero de ellos, que es planear las adquisiciones del proyecto. Y bueno, al planear las adquisiciones del proyecto, lo que estoy haciendo es documentar la toma de decisión acerca de por qué llegué a la conclusión de obtener para mi proyecto a través de un tercero un producto, servicio o resultado. Debo de detallar el planteamiento del por qué esto es tercero y reconocer, en dado caso, clientes potenciales. La idea es poder
tomar y llevar a cabo las mejores adquisiciones para mi proyecto. Y bueno, en esta parte de planear las adquisiciones, lo que necesito es primero identificar mi necesidad de adquisición, después identificar la cantidad y el tiempo que lo requiero, después considerar posibles alternativas de proveedores o de vendedores e identificar el responsable de permisos y licencias en dado caso para ese producto, servicio o resultado que estoy contratando. Como insumo, voy a tener mi plan de administración de proyectos, mi documentación de requerimientos, mi registro de riesgos, mis requisitos de recursos de la actividad, mi cronograma del proyecto, mis estimados de costos de la actividad, mi registro de involucrados, mis factores ambientales de la organización y mis activos procesos organizacionales. Como herramientas y técnicas voy a tener lo que es el análisis de decisiones de comprar o hacer, estudios de mercado, mi juicio de experto y reuniones. ¿Qué tengo como salida? Bueno, el plan subsidiario del plan de administración de las adquisiciones, el statement of work de la adquisición, las decisiones de comprar o hacer documentadas, los documentos de la adquisición como tal, lo que son mis criterios de selección, mis solicitudes de cambio y mis actualizaciones a los documentos del proyecto. Muy importante en este tema de planear las adquisiciones, algo que debo de conocer o que debo de evaluar es qué tipo de contratación estoy haciendo para el tipo de organización en la que me estoy moviendo. ¿Es una contratación centralizada o es descentralizada? Y para ello, pues necesito conocer el grado de autoridad que tiene, si es que existe el gerente de adquisiciones, y obviamente conocer si existe un departamento de adquisiciones como tal, de tal forma que en un entorno centralizado de administración de contratos, pues va a existir este departamento, esta área, estos gerentes que nos ayudan a administrar los contratos en todos los proyectos de la organización. Y en un entorno descentralizado, bueno, el gerente de adquisiciones se asigna a nuestro proyecto de tiempo completo y nos va a reportar a nosotros como administradores de proyectos. Ahora, en cuestión de relaciones legales contractuales, bueno, tenemos dos grandes categorías. Esto, ojo, les pido de favor que presten mucha atención, que incluso vayan haciendo sus anotaciones, porque es clave para el examen. Muchas preguntas están asociadas a que ustedes conozcan el tipo de relación legal contractual que existe entre las dos entidades y deben de conocer cuál es la característica de cada una de estas relaciones. Bien. Tenemos entonces contratos de precio fijo, contratos de costos reembolsables y existe un tercer tipo que es un híbrido que se le denomina como contrato por tiempos y materiales. A nivel del riesgo que existe en la parte del comprador y el vendedor, bueno, pues va a estar obviamente determinada por el tipo de contrato que estoy estableciendo. Vamos a ver lo que es el contrato de precio fijo. Bueno, en un contrato de precio fijo, como su nombre lo indica, el precio total es fijo, no lo puedo mover una vez que ya lo he acordado. Puede incluir lo que son incentivos financieros para quienes alcancen o superen los objetivos seleccionados del proyecto. Los vendedores se encuentran obligados por ley a cumplir el contrato bajo el riesgo de afrontar eventuales daños y perjuicios financieros si es que no lo hacen. Los compradores son los que tienen la responsabilidad de definir con exactitud el producto o servicio que están requiriendo para la contratación. Si no lo hacen, pues obviamente la determinación del precio fijo no va a ser adecuada. Puede haber lugar a lo que son solicitudes de cambio, pero obviamente esto va a estar asociado con un incremento en el precio del contrato y las dos partes deben de estar de acuerdo con esto. Si mi proveedor o mi vendedor demuestra que yo no hice una definición adecuada, pues también puede ser sujeto a que se incremente lo que es el precio de mi contrato. Ahora, dentro de esta parte de contratos de precio fijo, voy a tener subtipos. Tengo el contrato de precio fijo cerrado, es decir, donde el precio ya no puede ser modificado al menos que exista una nueva fase
y nuevamente desde una manera inicial defina yo el precio para esa fase. Aquí el vendedor es responsable de todo lo que son los posibles aumentos de costos y de completar el esfuerzo en el tiempo que se ha indicado. Y por otro lado, el comprador es el que tiene la responsabilidad de detallar ese producto o solución que desea adquirir. Obviamente, aquí en este tipo de contrato de precio fijo cerrado, a nuestros vendedores les interesa mucho que el proyecto se dé en los tiempos que yo he planeado, lo más pronto que se requiera que nos otorguen los insumos, porque de lo contrario puede afectarle su planeación tanto a nivel de presupuesto como a nivel de recurso humano. Tengo el contrato de precio fijo más honorarios con incentivos. Aquí al vendedor se le está reembolsando todos los costos que han sido autorizados para realizar el contrato. Los incentivos se van a relacionar con costos, cronogramas o bien el desempeño técnico del vendedor. Se van a recibir honorarios determinados basados en el logro de objetivos específicos del desempeño establecido en el contrato. Si los costos finales son inferiores o superiores a los originales, el comprador y el vendedor van a compartir las desviaciones para, en dado caso, llegar a una negociación. Se va a fijar un precio límite y cuando el costo supere ese precio límite, bueno, este va a ser asumido por el vendedor. Entonces, ojo con este tipo de contratos porque el riesgo lo estoy trasladando prácticamente al 100% hacia el vendedor. Si yo soy el comprador, bueno, estoy en una postura bastante cómoda a nivel de manejo de mis riesgos, pero si estoy desde el enfoque del vendedor, bueno, pues deben de tener un muy buen control de la negociación y de la relación con su cliente para que no incurran en desviaciones. Un tercer tipo o subtipo en esta parte de contratos fijos son aquellos que tienen ajuste económico de precio. Y aquí es cuando tenemos lo que son contratos multianuales, en donde pues el ajuste final va a estar predefinido con respecto a un porcentaje ya sea asociado a cambios inflacionarios, cambios en el costo de la materia prima o algún aumento que esté afectando el precio de mi proyecto. Obviamente hay que tomar un índice financiero que sea confiable para que puedan calcular la parte del precio protegiéndose tanto las dos partes, tanto al comprador como al vendedor. El segundo tipo de contrato, bueno, también va a tener subtipos. Esto es contratos de costos reembolsables. En esta categoría, pues obviamente implica efectuar pagos o reembolsos al vendedor por todos los costos en los que estoy incurriendo en mi proyecto y también por todos aquellos en los que voy a incurrir para concluir el trabajo que estoy planeando. Entonces, pago los costos y también voy a pagar los honorarios que representen la ganancia de mi vendedor. Obviamente pueden incluir lo que son incentivos financieros para los casos en el que el vendedor esté superando o bien si no esté cumpliendo ciertos objetivos, ahí puedo aplicar lo que son sanciones. Los costos del contrato. Bueno, el vendedor no recibe ninguna ganancia y por lo general se da en organizaciones que son sin fines de lucro. Y los costos más gasto o costo más un porcentaje de los costos y que requiere en este caso que el comprador pague todos los costos más un porcentaje de estos con una ganancia. Para efectos del examen, ojo, este tipo de contratos no está permitido para las adquisiciones federales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente el vendedor no tiene ningún incentivo por reducir costos, al contrario, está buscando incrementarlos. Y obviamente es malo para el comprador debido a que pues incrementa los costos de mi proyecto sin límite alguno. Entonces, lean muy bien la pregunta en el examen porque por lo general vienen algunas que están asociados a este tipo de contrato y si ustedes no saben diferenciar de que no es un contrato, que es una práctica legal, pues pueden incurrir en alguna falla en la selección de sus respuestas. Entonces, anoten este tipo de contrato, costo más gasto o costo más un porcentaje de los costos, no está permitido para adquisiciones federales en Estados Unidos.
Y bueno, en este tipo de contrato, pues obviamente eh, al vendedor se le reembolsan todos los costos y bueno, esos costos más los honorarios, pues no voy a, de alguna manera, voy a obtener lo que es un profit, ¿sí? Pero debo de tener muy claro lo que es el objetivo y determinar si existen desviaciones. Si existen desviaciones, pues obviamente debo de llegar a un acuerdo para formular una negociación y decirle a mi cliente, por ejemplo, pues estoy un 80-20 por encima o por debajo de los costos del objetivo que se planeó, basándonos en el desempeño, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Obviamente, si soy un proveedor o un vendedor sobresaliente, pues esto implica una ganancia, pero si no planeé bien, si estoy teniendo desviaciones, pues incluso puedo llegar a temas de penalizaciones en este sentido e incurrir en grandes pérdidas. El contrato de costos más honorarios por cumplimiento de objetivos, igual, o sea, me van a estar reembolsando todos los costos legítimos a mi proyecto, pero la mayor parte de los honorarios es obtenida basándose solo en la satisfacción de cierto criterio que es subjetivo, general del desempeño definido e incorporado dentro del alcance. Obviamente, este tipo de contrato pues tampoco es el ideal, porque esta parte de subjetividad lo único que va a hacer es que estemos en un estire y afloje en la negociación. Y los contratos por tiempos y materiales, que ya comentábamos que era un tipo de híbrido, lo único que estoy haciendo pues es asignar un cierto número de recursos a mi proyecto por los cuales voy a estar yo cargando un costo y aparte me van a reembolsar aquellos materia prima en la que esté yo incurriendo para generar el producto, servicio o resultado que me están contratando. Ojo, en tiempos y materiales puedo definir lo que son ciertos entregables para mi proyecto, pero quien lleva la gestión de este contrato es quien, el comprador. El comprador es el que gestiona a los recursos y es ideal, sobre todo si quiero incorporar lo que son manos, horas hombre a mi proyecto. Y pues si tenemos un poquito o resumimos la parte de tipos de contrato, vemos que tendríamos esta parte de sumarizado en contratos de precio fijo. Son 5 los que debo de estar considerando, lo que son los que se muestran del lado derecho, costos o reembolso de costos igual, son 5 tipos de contratos más lo que es mi tiempo y materiales. Y si vemos la gráfica, vemos un poquito lo que es el riesgo por el tipo de contrato quién lo tiene, si es el vendedor o es el comprador. Obviamente, en el contrato de precio fijo es el comprador quien tiene el menor riesgo y en donde se tiene el mayor riesgo como comprador, pues es en este que vimos de costos más un porcentaje sobre los costos de mi proyecto. Y si estoy desde el enfoque de vendedor, pues obviamente este tipo de contrato es el que menor riesgo representa para mí porque me están reembolsando todo y el que mayor riesgo va a representar pues va a ser el contrato de precio fijo. Entonces, si ustedes dominan bien este tema del tipo de contratos, bueno, están garantizando que van a tener correctas algunas preguntas en su examen. No es sencillo porque en la práctica de México no estamos acostumbrados a ver todos estos tipos de contrato. Por lo general vemos el contrato de precio fijo y hay una muy mala práctica de que no nos definen el alcance como debería de ser y aún así nos piden hacer estimados de costos. Y si nos vamos con esta práctica hacia el examen, pues tendemos a fallar. Tiempos y materiales lo vemos sí, pero por lo general te pagan el costo de hora hombre, pero no te reembolsan los materiales. Entonces, ojo, no se vayan con esa práctica que tenemos aquí a nivel local y piensen así que en el examen deben de responderlo porque si no van a fallar. Y muy importante, si se dan cuenta, el estándar menciona la práctica que se considera en Estados Unidos. En Estados Unidos pueden ustedes ver estas variantes de contratos. Entonces, yo les recomiendo que lean este capítulo al menos unas 2 veces y que hagan lo que es un mapa mental para que puedan asociar de forma adecuada los tipos de contrato y que les sirva para que en el examen puedan enfrentar las preguntas
que les van a presentar. Bueno, una de las herramientas y técnicas que mencionamos es la parte de decisiones de comprar o hacer. Y aquí consiste en hacer un análisis de por qué estoy llegando a la decisión de comprar y no hacer ese trabajo producto en casa. ¿Por qué no lo puedo hacer con con el equipo de trabajo que yo tengo de manera interna? Obviamente voy a estar identificando las limitaciones a nivel de presupuesto, ya que esto va a influir en mi toma de decisión, y al determinar que requiero hacer la decisión, debo de decidir dos cosas: si lo voy a comprar o si lo voy a alquilar. Y dependiendo de esto, pues obviamente voy a estar haciendo el registro y analizando tanto los costos relacionados, así como los costos directos o indirectos de esta toma de decisión. Y aquí tenemos un ejemplo muy didáctico que nos dice: estás interesado o estás intentando decidir si rentas o compras un artículo para tu proyecto. El costo de renta diario es de 120 pesos. La inversión de compra del artículo es de 1,000 pesos y el costo diario es de 20 pesos. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el costo de renta sea el mismo que el costo de compra? Bueno, nuestra respuesta se muestra a continuación. Me dicen que el costo diario de renta es de 120 pesos. Si decido comprar, bueno, tengo que realizar una inversión de 1,000 pesos con un costo diario de 20 pesos. Defino mi variable, que en este caso sería D, que representa el número de días, de tal manera que 120 por mi variable, que en este caso es D, es igual a 1,000 más 20 por D. Esto nos da un total que D es igual a 10 días. Entonces, los costos son los mismos al día 10. Si están planeando utilizar el producto o servicio menos de 10 días, entonces la decisión que deben de tomar es de rentar. Si van a excederse de esos 10 días en el uso de ese bien, bueno, entonces su toma de decisión será comprar. Entonces, una vez que ya llegaron a la decisión de debo de comprar, ¿qué me conviene más, rentar o comprar? Su juicio de experto, pues obviamente esto no nos lo quitamos. Van ustedes a evaluar tanto las entradas, salidas para este proceso, desarrollando lo que son los criterios necesarios para hacer la evaluación y la gestión de sus adquisiciones. Obviamente recuerden que el juicio de experto es esta persona o grupo que realmente muestra una formación profesional o son especialistas para el tema. Nosotros como project managers, ojo, debemos de saber en qué momento debemos de apoyarnos de otras áreas. Si nos dejan a nosotros la gestión del contrato, apóyense de un área legal para que realmente puedan tener un respaldo fuerte de las tomas de decisiones que realicen con respecto a esos contratos de los cuales están siendo responsables. Voy a tener entonces lo que es como entrada mi plan de gestión de las adquisiciones, o más bien lo voy a tener como salida. ¿Y qué puede tener este tipo de documento? Bueno, uno, el tipo de contrato que voy a estar utilizando. Lo debo de marcar, los asuntos que están relacionados a la gestión de los riesgos de esa contratación. Voy a determinar si se va a utilizar estimaciones independientes o si son necesarias como criterios de evaluación. También voy a estar implementando o definir cómo voy a implementar las acciones de manera unilateral en caso de que se cuente con un departamento de compras, contrataciones o adquisiciones. Voy a ver la parte de estandarización de documentos. Esto es bien importante porque si en su proyecto están manejando más de un proveedor y ustedes no establecen la estandarización de documentos, lo que va a suceder es que cada proveedor les va a entregar con la metodología que ellos están acostumbrados a seguir y obviamente sus documentos van a tener diferente tipo de información. Estandaricen, homologuen el contenido y el formato y que vaya con su imagen corporativa. Recuerden que al final ustedes están pagando por esa información que se está generando, debe de ir de alguna manera personalizada de acuerdo a las necesidades de ustedes. ¿Quién va a hacer la administración de los proveedores?
Muchas veces la hace el project manager, pero recuerden, si es un proyecto grande, pues nos conviene tener un staff de apoyo. ¿Quién va a hacer la coordinación del cronograma y quién va a estar informando el desempeño de ese cronograma? Restricciones y supuestos que afecten la adquisición planeada, la administración de plazos necesarios para adquirir elementos a los vendedores, puesto que no los adquieran al mismo tiempo, lo que es la administración de hacer o comprar y la vinculación de las mismas con los procesos, mi estimación de recursos y actividades junto con la parte de cómo se va a hacer el progreso del cronograma, la programación de fechas de los contratos y su entregable, cómo voy a hacer la mitigación de riesgos, si es que voy a contratar seguros, obviamente definir hacia mis vendedores cómo se debe de hacer la estructura del desglose del trabajo o su EDT, puntualizar la forma y formato que se va a estar utilizando para lo que es el Statement of Work o el enunciado de trabajo del contrato, identificar vendedores precalificados y definir lo que son sus métricas de compra. Ojo, por lo general, sí nos entregan los vendedores lo que es un Statement of Work, pero rara vez se les pide lo que es la estructura del desglose del trabajo. Si no lo piden, no tienen visibilidad del alcance total de su proyecto. Ese EDT que su proveedor proporcione lo deben incorporar al EDT que construyeron y que va a realizar su equipo interno. De esa manera, entonces, van a poder tener una visibilidad real del alcance total de su proyecto. Entonces, si estoy desde el enfoque de comprador, debo de solicitar el EDT, y si estoy desde el enfoque de vendedor, mejor asegúrense de entregarlo, porque de esa manera también van a garantizar de que su cliente esté entendiendo el alcance total de las actividades que van a realizar. Recuérdenle que aquello que no está en el EDT no forma parte del alcance del proyecto. El enunciado del trabajo de la adquisición. Pues obviamente este nos va a marcar lo que es la línea base del alcance de mi adquisición y obviamente lo voy a incluir en mi contrato. Va a especificar lo que es el artículo a adquirir con todo el detalle necesario para que mis vendedores determinen las condiciones para el producto, servicio o trabajo que estoy solicitando. Obviamente este documento debe tener el detalle suficiente, la cantidad de recurso o producto que estoy requiriendo, cómo voy a estar evaluando el desempeño, el rendimiento, el lugar de trabajo, entre mucha otra información. Para aquellos que ya hemos ejecutado y hemos visto este documento, sabemos que debe ser tan robusto como sea necesario para evitar confusiones cuando empiece a ejecutar mi contrato. Si ya corrí mi técnica de decisión de comprar, hacer, entonces lo que voy a estar haciendo es documentar las conclusiones que yo obtuve en relación a los productos, servicios o resultados que se van a estar adquiriendo fuera de la organización del proyecto. Esto también puede incluir el que ustedes estén incorporando lo que es la documentación de sus pólizas de seguros, garantías de cumplimiento en caso de que se materialicen alguno de sus riesgos. Y este documento, pues, lo puede hacer tan robusto o tan simple como tan solo incluir una lista que incluya una justificación del por qué tomé la decisión de comprar o hacer. Documentos de la adquisición que se van a estar utilizando para solicitar propuestas a posibles vendedores, o aquí en México que conocemos lo que son las famosas licitaciones, pues pueden incluir lo que son la solicitud de información o request for information, invitación a licitación o invitation for bid, solicitud de propuesta o su request for proposal, solicitud de cotización o request for quote, su aviso de oferta, su invitación a la negociación y respuesta inicial del vendedor. Obviamente aquí la terminología puede variar según industria y la ubicación de la adquisición. Mis criterios de selección, bueno, aquí lo que voy a hacer es evaluar dentro de la propuesta de cada vendedor qué criterios voy a considerar, ya sea tanto para limitar el precio de la adquisición o para bien hacer la selección de compra. Y en este contexto, pues el precio de compra incluye tanto el costo del artículo como cualquier gasto de accesorio, por ejemplo, los gastos de entrega. Este documento, pues, debe demostrarme o debe de permitirme
entender la necesidad, saber el costo total o saber lo que es el ciclo de vida que voy a estar aplicando para mi adquisición. Conocer la capacidad técnica y profesional, conocer los riesgos que está considerando mi vendedor, el enfoque de administración, el enfoque técnico, la información a nivel financiero, el tamaño y tipo de negocio del que estamos hablando, desempeño histórico de mis vendedores, algunas referencias y obviamente lo que es la parte de derechos de propiedad intelectual y exclusividad. Si no lo incluyo, pues obviamente puedo o mi proveedor puede incurrir en la parte de simplemente brindarme un servicio, pero el producto es de su propiedad y está en todo su derecho de hacerlo. Pero si incluyo que voy a transferir la propiedad del producto o servicio, bueno, quiere decir que ya no puedo explotar ese bien en futuros proyectos. Vamos con el siguiente proceso. Me muevo de lo que es grupo de proceso hacia lo que es el proceso de ejecución y aquí lo que voy a hacer es efectuar mis adquisiciones y pues va a consistir, ya una vez que hice mi planeación, conforme a mi planeación, obtener respuesta de los vendedores, seleccionar a un vendedor y hacer la adjudicación de mi contrato. En este proceso, bueno, estoy recibiendo ofertas, estoy recibiendo propuestas, estoy aplicando lo que son mis criterios de selección, de tal manera de evaluar a uno o más proveedores que estén calificados y que sean aceptables para lo que estoy requiriendo en mi proyecto. Puedo elaborar lo que es una lista restringida de proveedores basándonos en una propuesta preliminar. De esta manera va a ser mucho más sencillo hacer mi selección. ¿Qué entradas voy a considerar para este proceso? Mi plan de administración de la adquisición, mis documentos de la adquisición, mis criterios de selección, mis propuestas de vendedores, mis documentos del proyecto, mis decisiones de comprar o hacer, mi estatus del trabajo de la adquisición y mis activos procesos organizacionales. Herramientas y técnicas que voy a considerar, mi conferencia de oferentes o licitadores, mi juicio de experto, técnicas de evaluación de propuestas, publicidad, negociación de las adquisiciones, estimaciones independientes y técnicas analíticas. Salidas, mis proveedores seleccionados, mis acuerdos, mi calendario de recursos de mis proveedores, solicitudes de cambio, mi actualización al plan de administración de proyectos y mi actualización a los documentos del proyecto. A nivel de conferencia de oferentes o licitadores, bueno, son reuniones en donde van a estar participando todos los posibles vendedores o compradores antes de la presentación de ofertas o propuestas. Debo de asegurarme que todos los posibles vendedores tengan un entendimiento claro y estándar de lo que estoy requiriendo para mi proyecto y de esta manera evitar que se pueda malinterpretar a que estoy teniendo un trato preferencial. Las respuestas pueden ser incorporadas a los documentos de la adquisición en forma de una enmienda para poder, de alguna manera, en blanco y negro, mostrar cómo resolví las dudas y que quede claro para todos. Y para que haya equidad, los compradores deben de tener especial cuidado en asegurarse de que todos los posibles vendedores escuchen cada una de las preguntas de los demás vendedores potenciales, así como de las respuestas que estoy otorgando para cada posible vendedor. Bueno, esto en México lo conocemos como las famosas juntas de aclaraciones cuando estoy corriendo una licitación. Técnicas de evaluación de propuestas. Bueno, aquí la selección del proveedor se va a basar considerando las respuestas de los vendedores a criterios que yo establecí y que voy a estar ponderando, de tal manera que determine un proceso formal de revisión para esta evaluación. Por lo general, lo que sucede es que se crean comités de evaluación para empezar a correr la ponderación y determinar cuál va a ser el vendedor que voy a adjudicar considerando que tuvo la ponderación más alta. Lo que puede hacer la organización también es que puede elegir entre preparar su estimación independiente y de esta manera, si vemos esta técnica de estimaciones independientes, lo que voy a hacer
es que lo hago con recursos internos, esos estimados, o bien con un experto tercero, de tal manera que tengo una referencia sobre los costos que me están presentando mis vendedores. En caso de que exista una diferencia considerable entre mi estimación y las estimaciones que estoy recibiendo por parte de mis potenciales vendedores, quiere decir que entonces no se está interpretando correctamente o bien no pudieron dar una respuesta a mi requerimiento. Entonces vuelvo a correr nuevamente un ciclo de tener una sesión con ellos y aclarar nuevamente el alcance que estoy requiriendo para mi proyecto. Publicidad. Aquí, bueno, pues existen listas de vendedores potenciales que a menudo pueden ser ampliadas y yo estoy colocando lo que son anuncios o publicaciones de amplia difusión de lo que requiero para mi proyecto. En el caso de gobierno en México, por ejemplo, ellos tienen un sitio donde tú puedes de alguna manera estar consultando los requisitos que tienen y puedes participar si es que cuentas con las capacidades. Hay instituciones que tienen portales internos y si estás dado de alta como proveedor, igual puedes estar consultando los requisitos de externos o de servicios o productos que requieran, de tal manera que aquí empiezo a ampliar las posibles ofertas y obviamente esto va a resultar en un beneficio desde mi enfoque como comprador, porque pues obviamente entre más competencia exista, mucho más diversidad de alternativas de solución para mi proyecto e incluso puedo tener un beneficio económico de esa competencia que existe en el mercado. Técnicas analíticas. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, a través de esta técnica, identificar la preparación de un proveedor para proporcionar el estado final deseado, a determinar el costo esperado para la elaboración del presupuesto y así evitar lo que son costos adicionales debido a cambios. Aquí lo que voy a estar haciendo es analizar información del desempeño pasado de tal manera que pueda yo identificar áreas de mayor riesgo que requieran ser monitoreadas y asegurarme que voy a lograr el éxito en mi proyecto. Muy importante, si ustedes tienen también lo que es la parte de la lista de sus proveedores y tienen esta parte de análisis de comportamiento en desempeño pasado, pueden estar negociando porque en este caso tanto ustedes como compradores como el vendedor están incrementando capacidades en cuestión de desempeño si es que es un muy buen proveedor o pueden ya tener información o antecedentes y evitar proveedores que en el pasado pues no han representado un beneficio para la organización. Negociaciones de adquisición. Bueno, aquí pues obviamente consisten en aclarar lo que es la parte de mis requisitos, la estructura, términos relativos a nivel de la compra que se va a realizar y bueno, dentro de los acuerdos que puedo obtener de una negociación se pueden incluir, entre otros, lo que son las responsabilidades. ¿Quién va a ser responsable de que el comprador, el vendedor, la autoridad de efectuar de cambios, quién lo va a tener? Términos y legislación que es aplicable a mi contrato, los enfoques técnicos y lo que es la parte de la dirección comercial que debo de considerar, los derechos de propiedad exclusiva, el financiamiento del contrato, las soluciones técnicas, mi cronograma general, mis pagos y el precio del proyecto. Puede suceder que el administrador del proyecto no sea el que esté haciendo la negociación principal, sin embargo, sí debe de estar presente durante todas las negociaciones, para poder brindar apoyo y dos, para que conozcan cuál fue el resultado de esas negociaciones y no tengan sorpresas en el futuro de alguna negociación que estaba impactando a su proyecto, tanto a nivel interno o que está impactándolos en el resultado que estaban esperando. Si no los incluyen muchas veces las áreas que están haciendo las negociaciones no ven el impacto. Acuérdense que el único que tiene toda la información y este enfoque a alto nivel son ustedes como project managers. Entonces deben de estar muy al pendiente de las negociaciones. Técnicas de negociación que puedo considerar, no las vamos a ver a detalle, pero las deben de conocer, es la de ataque,
existen técnicas de insultos personales. Acuérdense que nosotros debemos de tener mucha inteligencia emocional, nada es personal, pueden ser alguna técnica que nos estén aplicando. El de persona buena, persona mala, el establecer fechas límites, nos pueden estar mintiendo, el de autoridad limitada, el de hombre perdido, justo y razonable, el de delegar, exigencias extremas, el de retirada o bien de hecho consumado. Entonces, ojo, cada vez que ustedes estén, ya sea desde el enfoque de comprador o vendedor, evalúen qué técnica de negociación les están aplicando en su proyecto. Tengo entonces lo que es la parte de mis vendedores seleccionados y van a ser aquellos que en función al resultado de mi evaluación de propuesta u oferta están dándome ese producto, servicio o resultado que estoy buscando, de tal manera que voy a estar estableciendo una negociación ya para convertir ese preliminar de información que me otorgaron en un contrato real y formalizar de esta manera la adjudicación de ese contrato. Los acuerdos pueden incluir lo que son términos y condiciones y se pueden incorporar hacia lo que es mi contrato, pueden ir con el enfoque del comprador o pueden ir bien con el enfoque del vendedor. Los principales componentes de un documento de acuerdo puede incluir lo que es la parte de los entregables, la línea base del esquema de trabajo, las métricas de desempeño, las etapas de ejecución, los perfiles, roles y responsabilidades, el sitio de desempeño del vendedor y los costos de ese tercero. Otra información pueden ser los acuerdos de remuneración, el sitio de entrega, principios de investigación y aceptación, garantías, soporte del proyecto, definición de la responsabilidad, honorarios y retenciones, sanciones, incentivos, seguros y fianzas, aprobación y aceptación de subcontratistas, proceso de solicitud de modificaciones, los mecanismos de cierre que voy a estar considerando y las opciones de solución si es que existiera alguna controversia en el cierre de mi adquisición. Si ya realicé las adquisiciones, me muevo de grupo de proceso, lo que voy a hacer es controlar las adquisiciones de mi proyecto. Y en controlar las adquisiciones, bueno, aquí voy a estar administrando las relaciones de adquisición, voy a estar supervisando el desempeño, veo cómo se está comportando de una manera mi contrato y voy a aplicar los cambios y las correcciones que sean necesarios. Tanto el comprador como el vendedor se deben de asegurar que cumplan con las obligaciones contractuales que están definidas y que la parte de sus derechos legales se encuentran protegidos. En este proceso voy a estar garantizando que el desempeño del vendedor está satisfaciendo mis requisitos de adquisición y que el comprador está actuando conforme a los términos del contrato. Muy importante, deben de realizar los cambios al contrato. Yo sé que puede ser muy complejo llegar a hacer cambios a un contrato que a lo mejor nos tomó meses negociar, pero si no realizo los anexos, las adendas correspondientes o las modificaciones correspondientes, cuando haga el cierre de mi contrato, puedo estar a lo mejor incurriendo en alguna falta porque nunca apliqué el cambio correspondiente y el contrato original a lo mejor no va a ser consistente como en la forma en que estoy concluyendo mi proyecto. Entonces, si no hacen los cambios al contrato porque es complejo, están incrementando el riesgo en sus proyectos. Deben de realizar los cambios y las partes involucradas deben de conocer que puede haber cambios en su proyecto y esto, pues, ustedes lo que pueden hacer es determinar algún mecanismo en conjunto o negociar de qué forma va a ser ágil incorporar cambios al contrato si es que así se requiere. El controlar las adquisiciones incluye pues también la aplicación de procesos adecuados de la administración de proyectos, pero desde un enfoque de mi contrato. Entre los procesos de administración de proyectos que debo de considerar, pues está la parte de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, controlar la calidad, realizar el control integral de cambios y controlar los riesgos.
También, pues obviamente, agregamos el componente de gestión financiera para estar monitoreando los pagos efectuados al vendedor. Ya lo comentamos anteriormente, si no realizo estos pagos en el momento que se requiere, pues lo que voy a hacer es incrementar riesgo a mi proyecto. Obviamente, ustedes a lo mejor están evaluando organizaciones que puedan soportar y puedan enfrentar el que no se esté pagando en el periodo que yo realicé. Lo único que les están haciendo seguramente se están fondeando de otros proyectos de otras organizaciones y eso no es sano. Entonces acuérdense que si estamos hablando de esto es que prácticamente la administración de las prácticas de administración de proyectos, la parte incluso de administrar recurso humano, también la deben de aplicar a su proveedor. Es parte de su equipo de trabajo y deben de tener esta perspectiva, es equipo de trabajo. Una de las consideraciones principales cuando se realizan pago a los proveedores es que puede existir, o más bien existe una estrecha relación entre el pago y el trabajo que se está realizando. No paguen algo que no les están entregando porque pues no están garantizando de esa forma que la labor se va a concluir con la calidad que ustedes estén esperando. Entonces siempre verifiquen que el pago está asociado al entregable que me están otorgando. Obviamente esto puede variar dependiendo del tipo de contrato que ustedes establezcan o acciones correctivas que definan si es que son necesarias. Administrar las adquisiciones, bueno, pues también va a incluir si yo necesito concluir mi proyecto de manera anticipada y obviamente concluir mi adquisición de manera anticipada, pues debo de poder negociarlo de tal manera que establezca cláusulas de término anticipado y de conformidad dentro de mi contrato. Esto es cláusulas de rescisión de contratos, porque si no los incluyo, pues obviamente no, el proveedor pudiera cobrarme el proyecto completo si no fue claro este tipo de cláusulas. Obviamente los acuerdos pueden ser modificados por mutuo consentimiento. Igual yo les sugiero que incorporen esto dentro de su contrato y de acuerdo con los términos del contrato relativos al control de cambios. Pongan su proceso de control de cambios en el contrato. Se sugiere, queda claro para todas las partes, de que existe un proceso establecido que debo de seguir y de esta manera se evitan muchos problemas a futuro con sus proveedores. Insumos que voy a considerar: mis documentos de la adquisición, mi plan de administración del proyecto, mis acuerdos, mis solicitudes de cambios aprobados, mis reportes de desempeño del trabajo y mi información del trabajo realizado. Como herramientas y técnicas voy a tener lo que es el sistema de control de cambios al contrato, mi revisión al desempeño de la adquisición, inspecciones y auditorías, informes de desempeño, sistemas de pago, administración de reclamaciones y sistemas de gestión de riesgos. Salidas, voy a tener la información del desempeño del trabajo, mi actualización a los documentos del proyecto, mis solicitudes de cambio, actualización al plan de administración de proyectos y actualizaciones a activos procesos organizacionales. Sistema de control de cambios del contrato. Bueno, este va a ser el proceso en el que la adquisición puede tener modificaciones y cambios. Y voy a incluir lo que es la parte de formatos y plantillas que deba de considerar. Voy a definir cómo voy a hacer el seguimiento de esos cambios, cuál va a ser el proceso para la solución a disputas y niveles de aceptación para llevar a cabo lo que es la parte del cambio o la modificación. Obviamente este sistema de control de cambio del contrato se va a encontrar integrado en lo que es el sistema de control de cambios de mi proyecto. La revisión de desempeño de la adquisición pues va a ser tal cual una inspección organizada del progreso que está teniendo mi vendedor y verificar si se está cumpliendo el objetivo, la calidad del proyecto en el tiempo que he planeado, en el plazo que acordamos y tomando obviamente como referencia la parte de mi contrato. La revisión puede incluir el que ustedes inspeccionen los documentos que les están generando, las revisiones a nivel que el comprador requiera y sus revisiones
de calidad, pruebas. La revisión permite, pues obviamente, tener una identificación de éxitos o fracasos conforme al desempeño de su proveedor. La administración de reclamos. Bueno, aquí, pues obviamente las modificaciones rechazadas son cuando el comprador y el vendedor no están llegando a un acuerdo sobre el porqué del cambio y se le va a nombrar entonces como reclamaciones, conflictos o apelaciones. Todos los reclamos deben ser registrados, deben de procesarse y se deben de monitorear para saber cuál fue el resultado que se obtuvo, cómo se resolvió ese reclamo. Cuando un reclamo no llega a una solución, entonces se va a administrarla de acuerdo a los procedimientos de solución de alternativas que establecí en mi contrato. El acuerdo de todas las reclamaciones y conflictos mediante la negociación va a ser el mejor método que puedo yo aplicar como parte de la gestión de estos reclamos, conflictos o apelaciones. Entonces, no es sencillo porque este tema de negociación es un soft skill. Si tenemos a un project manager que no tenga la capacidad para hacer la negociación, pues obviamente puede estar afectando a mi proyecto. Entonces, ojo, la persona que haga las negociaciones debe de tener el nivel adecuado para que tanto se establezcan acuerdos de ganar-ganar. Sistema de gestión de riesgos. Es utilizado entonces para gestionar todo lo que es la documentación y los registros del contrato y de las adquisiciones y va a estar compuesto por un conjunto de procesos, funciones de control relacionadas y herramientas que consolidados me van a dar o van a formar parte de lo que es el sistema de información del proyecto. Este sistema va a contener un registro recuperable de todos los documentos contractuales que correspondan a mi proyecto y pues obviamente si no tengo forma de consultar los registros de mi proveedor, lo único que estoy haciendo es sumar riesgos a mi proyecto. Acuérdense que esa información es suya, están pagando por ella, entonces el registro debe de existir. Documentación de la adquisición. Bueno, pues obviamente incluye lo que es el contrato, siempre por enfrente este elemento, junto con los cronogramas que estén respaldando ese contrato, los cambios al contrato que no fueron aprobados, las solicitudes de cambio que sí fueron aprobadas. También va a incluirse lo que es la información técnica elaborada por su vendedor y otra información del desempeño del trabajo, tales como los entregables, informes de desempeño, garantías, documentos financieros y los resultados de las inspecciones que ustedes corrieron a ese contrato. Vamos entonces con el último proceso, que es el de cerrar las adquisiciones. Y en este proceso, pues lo que se va a finalizar precisamente es mi contrato, verificar que todo el trabajo que yo establecí se haya realizado con la calidad que yo de alguna manera establecí y alguna de las actividades adicionales administrativas que voy a considerar, bueno, va a ser finalizar aquellas reclamaciones que están abiertas, actualizar mis registros a fin de reflejar los resultados finales, archivar dicha información para uso en proyectos futuros y obviamente cerrar la adquisición de manera formal, ya sea para la fase o para mi proyecto en general. Como insumo voy a tener mi plan de administración de proyectos, mis documentos de las adquisiciones, herramientas y técnicas, auditorías a las adquisiciones, negociación de adquisiciones y sistema de gestión de registros. Como salidas tengo mis adquisiciones cerradas y mis actualizaciones a lo que son los activos procesos organizacionales. Y con esto cerramos lo que es esta área de conocimiento de gestionar las adquisiciones de mi proyecto o gestionar el provisionamiento de mi proyecto. Hasta aquí, no sé si exista alguna duda, alguna pregunta antes de que nos movamos al último tema, que es la administración de los involucrados en mi proyecto. Tenemos aquí una pregunta por parte de Jaime Hernández. Dice, ¿el outsourcing en qué tipo de contrato entra?
¿Se considera contrato por tiempo y materiales? Sí, es correcto. Y se le nombra, de hecho, como staff augmentation si simplemente te están pagando lo que es el recurso humano y no te están pagando lo que es materiales, es un staff augmentation como tal. Y entra dentro de lo que es esta categoría de tiempos y materiales. Acuérdate que lo ideal es que no, adicional del recurso humano, también seguramente estás a lo mejor incorporando el equipo de cómputo, algún servicio administrativo. Esos son materiales que también debes de considerar en el costeo de tu propuesta. Podemos retomar nuestro plan estándar de gestión de proyectos y adecuarlo al plan de adquisiciones para gestionar a nuestros proveedores firmando con ellos dicho plan. Sí, de hecho es lo ideal porque de esa manera tu proveedor se va a apegar a tus requisitos de documentación, a tus requisitos de planeación. Y tú estás colocando un poquito lo que son las reglas de cómo es que va a ser la gestión en tu proyecto y no te estás adaptando a la gestión de tus proveedores. Es común hacer esto y es recomendable. No es común, casi todos incurren en la práctica de que dejan o le dan la libertad al proveedor de que ellos entreguen la documentación conforme a su gestión. Es recomendable, depende. Yo te diría, si tu organización no es madura, igual y te sirve un poco aprender de la gestión de tus proveedores y empezar a crear lo que es la definición de cómo vas a hacer tu gestión. Hay organizaciones muy maduras que son, que tienen un nivel de madurez muy alto en prácticas de gestión. A lo mejor a ti te conviene ahí aprender de tu proveedor y seguramente te va a hacer una gestión muy, muy adecuada. Si tu organización ya es madura y tiene prácticas establecidas, lo recomendable es que tus proveedores se adapten a tu planeación, a tu forma de estandarizar proyectos. Podría verse como un plan de gestión independiente o debe estar integrado a mi plan de proyecto general. Acuérdate que todos los planes que estamos viendo son planes subsidiarios y que todos los planes subsidiarios forman parte de tu plan de administración de proyectos. Entonces la respuesta sería, debes de generar tu plan de administración de las adquisiciones como plan subsidiario y es un must que lo debes de integrar a tu plan de administración de proyecto. Y la información, acuérdate, de tu plan de administración de proyectos va a incluir aquella propia de la gestión interna más lo de tus proveedores. Solamente así vas a tener una visión integral. Con esto estoy respondiendo, no sé si a tus preguntas, Jaime. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta con respecto a esta área de conocimiento? Bien. Vamos entonces a avanzar con lo que es la siguiente área de conocimiento, que es la administración de los involucrados en un proyecto. Y esta área de conocimiento, acuérdense que se incorpora a esta quinta edición del PMBOK. Van a ver que la teoría que vamos a revisar no es nada del otro mundo, es algo que seguramente ya lo hacían, lo único que estamos haciendo es colocarle un nombre, formalizarlo, para que no se nos olvide qué tan importante es la administración de los involucrados en el proyecto. Y la administración de involucrados incluye los procesos para identificar quiénes son esos involucrados. Recuerden que un involucrado pueden ser personas, organizaciones, grupos que tienen un impacto positivo o negativo de realizar mi proyecto. Debo de analizar sus expectativas e impacto y obviamente desarrollar estrategias para la toma de decisiones. Ojo, por ejemplo, sindicatos son involucrados en su proyecto, sí. Son organizaciones que van a tener o se van a ver impactadas en su proyecto y que les pueden ocasionar, obviamente, muchos incidentes si es que no están informados, incluso pueden pararles el proyecto si no escucho sus expectativas, si no escucho sus necesidades y si no desarrollo una estrategia para ver cómo los gestiono. Y ustedes me pueden preguntar, oye, pero es que nunca aportan a mi proyecto. No, probablemente no aporten al desarrollo de su proyecto, pero se ven impactadas, entonces son involucrados y los deben de identificar. Tengo
un total de 4 procesos asociados a esta área de conocimiento. Si se dan cuenta, tengo el único grupo de proceso que no estoy tocando es el de cierre, toco el resto y vamos a iniciar con el primero, que es identificar a los interesados y que lo realizo desde mi grupo de proceso de inicio. Identificar a los interesados, pues, ¿en qué consiste? Pues, precisamente en poder reconocer quiénes son esas personas, quiénes son esas organizaciones que están impactadas en mi proyecto, documentar cuáles son sus intereses, qué participación o qué impacto van a tener para el éxito de mi proyecto. Es muy importante desde el inicio tener un listado de quiénes son estos interesados, cómo van a estar evolucionando la parte de la influencia que ellos van a tener a lo largo de mi proyecto, conocer su nivel de interés, la expectativa que tiene y el grado de influencia que puedan tener en mi proyecto. Y obviamente elaborar una estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su participación. ¿Con qué finalidad? Pues el de maximizar el que su influencia sea positiva o bien mitigar el impacto negativo potencial si es que tienen una influencia negativa. Como insumo voy a tener lo que es mi Project Charter, mis documentos de la adquisición, mis activos procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. ¿Qué herramientas y técnicas voy a aplicar? Lo que es el análisis del interesado o interesados, mi juicio de expertos y juntas. Como salida, tengo lo que es el registro de interesados. Análisis de interesados. Bueno, lo que voy a hacer en esta técnica es recopilar y analizar la información desde un enfoque cuantitativo y cualitativo de los intereses particulares de esos interesados a lo largo de mi proyecto. Esto me va a permitir determinar intereses, expectativas, la influencia de esos interesados y la relación que van a tener con la parte de mi proyecto. Entonces, el análisis de los interesados va a seguir los siguientes pasos. Primero, identificar a todos los potenciales interesados en mi proyecto, información relevante, por ejemplo, sus roles. Y como segundo paso, identificar el impacto o apoyo potencial de cada uno de estos interesados para mi proyecto, de tal manera que pueda definir la estrategia. En el caso de grandes comunidades de interesados, pues es muy importante priorizar a esos interesados clave a fin de garantizar el uso efectivo del esfuerzo para comunicar y gestionar sus expectativas. Y también si tienen un equipo de proyecto muy grande, un gran número de interesados, pueden delegar con sus líderes de proyecto el que los apoyen en hacer esta identificación de interesados. Si ya hice lo que es la parte de identificar quiénes son mis interesados, voy a poder entonces hacer mi matriz de poder e interés. La matriz de poder e interés lo que va a hacer es agrupar a los interesados basándose en su nivel de autoridad o el poder que tienen y su nivel de preocupación o interés con respecto a los resultados del proyecto. Otra matriz es la de matriz poder-influencia, en donde voy a estar agrupando a los interesados basándose en su nivel de autoridad o poder y su participación activa o el grado de influencia que tienen en el proyecto. Puedo estar considerando lo que es la matriz de influencia-impacto. Aquí voy a estar agrupando a los interesados basándonos en su participación activa o su grado de influencia y su capacidad de efectuar cambios a mi planeación o ejecución del proyecto, considerando lo que es el impacto. Y bien el modelo de prominencia, que aquí voy a describir clases de interesados basándonos en su poder o capacidad de imponer su voluntad, la urgencia, la necesidad de atención inmediata si es un cliente VIP interno y la legitimidad, es decir, si su participación es apropiada en el proyecto. Y este sería un ejemplo de una de estas matrices en donde nos dicen si tiene su involucrado un interés bajo y un nivel de poder bajo, bueno, pues lo tengo monitoreado. Si tiene
un nivel de interés alto, pero un grado de poder bajo, pues lo mantengo informado. Si tiene un nivel de interés bajo, pero tiene un gran poder, bueno, pues lo mantengo satisfecho. Y si tiene un nivel de interés alto y un poder alto, pues lo estoy gestionando atentamente. Entonces voy a tener lo que es mi registro de interesados. Y no es nada más que este documento que va a tener todos los detalles relacionados con los interesados que he identificado. La información que va a contener es el nombre puesto en la organización, ubicación, rol que tienes interesado en mi proyecto, información de contacto y también la información acerca de cómo evalué a ese involucrado, cuáles son sus principales requerimientos, qué expectativas tiene, la calificación que obtuvo al hacer este análisis de poder e influencia. En el ciclo de vida, a lo mejor voy a calificar en qué momento va a tener mayor participación o en qué momento requiero que participe, cómo es que lo están clasificados, si es interno, si es externo, si es partidario, si es neutral, si es opositor. Ojo con aquellos involucrados que ustedes identifiquen que son neutrales, son los más peligrosos en el proyecto porque de repente se mueven hacia al lado partidario, escuchan a alguien y después se vuelven al lado opositor y así están divagando constantemente en su proyecto. Hablen con ellos de tal manera que puedan fijar una postura y que sea más fácil para ustedes definir un plan de gestión de ese involucrado. Estrategias de administración de interesados. Pues voy a definir un enfoque para tener un mayor apoyo en mi proyecto y obviamente minimizar el impacto por una participación negativa en mi proyecto. Los interesados clave, bueno, son los que pueden impactar significativamente en mi proyecto. El nivel de participación deseada en el proyecto para cada interesado debe de ser identificado y debe de ser comunicado. Si yo no sé que requieres mi participación, bueno, va a ser difícil que la tengas. Entonces, debo de comunicar. Los grupos interesados y su administración a nivel de grupo también es muy importante. No toda la gestión la debo de realizar yo como project manager. Puedo apoyarme en otros directivos, en los famosos agentes de cambio que me ayuden a hacer la gestión de mis interesados. Y este es un ejemplo muy didáctico de lo que es su matriz de análisis de los interesados, ¿no? Tienen quién es el interesado, las inquietudes que tienen, la evaluación del impacto, las estrategias potenciales para obtener apoyo. En mi experiencia, este llega a ser, si lo llevan a cabo en una hoja de cálculo, pues un Excel un poquito más robusto porque están corriendo incluso ahí su ponderación. Y muchas veces me preguntan, ¿es conveniente que yo muestre esta información? Depende a quién se la van a mostrar. En mi caso, yo la he utilizado para mostrarla hacia mi patrocinador o patrocinadores en el proyecto y incluso al mostrarla, puedo comunicar qué tan complejo está siendo dirigido, encauzar a cierto involucrado en mi proyecto. Muchas veces quienes llegan a ejercer un mayor número de incidentes son otros directivos, entonces lo muestras para que desde un enfoque objetivo y no la percepción de Azucena, se muestre por qué está impactando esa actitud de esa persona en el proyecto y se les pide entonces el apoyo de ayúdame a gestionarlo para que ustedes se enfoquen en lo que es importante en su proyecto y no estar atendiendo necesidades exclusivas de alguno de sus interesados. Si ya identifiqué a mis interesados, entonces puedo planear la gestión de mis involucrados y voy a desarrollar lo que son estrategias adecuadas para, pues obviamente, lograr una participación eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Si nosotros actuamos bajo este principio de que nada es personal y que es bien importante, entonces cuando encuentren algún interesado que es opositor, lo que les recomiendo es vean cuáles son las necesidades que tiene, por cuál es su interés de que el proyecto no salga y muchas veces se van a encontrar que a lo mejor es que no se incorporó alguna actividad
en el cual él está siendo impactado, o a lo mejor tiene incertidumbre, su área se ve afectada y van a reducir personal. Vean cuál es su interés y de esa manera van a poder entonces la incertidumbre llevarla a certidumbre y transformar a ese interesado opositor a lo mejor en un interesado que sea promotor del éxito de su proyecto. Entradas que voy a considerar lo que es mi plan de administración de proyectos, mi registro de involucrados, mis activos, procesos organizacionales y mis factores ambientales de la organización. Herramientas y técnicas, mi técnica de análisis, mi juicio de experto y mis juntas. Como salida tengo mi plan de administración de los involucrados y la actualización a los documentos del proyecto. El juicio de experto, bueno, pues aquí es clave para decidir el nivel de participación requerido de cada uno de los involucrados en mi proyecto y me va a ayudar, obviamente, a desarrollar una gestión adecuada de involucrados. Alguien que puede ejercer el juicio de experto, pues es la alta dirección en este sentido, los miembros del equipo del proyecto, otras unidades o individuos dentro de la organización, interesados clave u bien pueden ser otros administradores de proyecto. Técnicas analíticas, pues es poder determinar el nivel de participación actual de todos los involucrados y comparar con los niveles de participación que estoy planeando, que he planeado y que se requiere para que mi proyecto sea exitoso. Entonces, el nivel de participación se puede clasificar como aquel que es desconocedor, aquel que es resistente, aquel que es neutral, el que es partidario o bien el que es líder. Tengo entonces mi plan de gestión de los involucrados, que a menudo nos va a estar proporcionando lo que es el nivel de participación deseado y el actual interés que se tiene o que tiene ese interesado, las interrelaciones y posibles superposiciones entre interesados identificados, requerimientos de comunicación de los interesados para la fase actual, información que yo requiero distribuir entre esos interesados, el método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados en la medida que avanza mi proyecto. Si ya planeé cómo hacer la gestión de mis interesados, entonces puedo hacer ya la gestión como tal. Y va a ser básicamente pues comunicar, estar en constante contacto con esos interesados, ver si estoy satisfaciendo sus necesidades, de alguna manera estar fomentando la participación, hacer actividades de tal manera que logre que el impacto que tienen mis interesados en el proyecto no sea negativo, por el contrario, que sea positivo. Voy a involucrar en la toma de decisiones, a lo mejor voy a estar gestionando expectativas, abordando inquietudes, aclarar y resolviendo dudas o bien los incidentes que se han identificado. Como insumos, voy a tener mi plan de administración de involucrados, mi plan de administración de la comunicación, mi registro de cambios y mis activos procesos organizacionales. Herramientas y técnicas, métodos de comunicación, habilidades interpersonales, habilidades gerenciales. Si se dan cuenta, esta área de conocimiento, suena sencilla, pero al mencionar estas dos técnicas de habilidades interpersonales y habilidades gerenciales, nos habla de alguien que debe ser experto, que debe de saber negociar, que debe de saber liderar, que debe de saber ser a veces un tanto político en el proyecto para hacer una gestión adecuada de sus interesados. Es el famoso lobbying que estamos haciendo en nuestro proyecto. Salida, tengo mi log de incidentes con respecto a la parte de los involucrados, mis solicitudes de cambio, mis actualizaciones al plan de administración de proyectos, mis actualizaciones a los documentos del proyecto y la actualización a los activos procesos organizacionales. Habilidades interpersonales, bueno, tengo el administrador de proyectos, pues debe de generar confianza, debe de poder resolver conflictos. La escucha de forma activa es clave, el que ustedes puedan estar de alguna manera transmitiendo a aquellas personas que se acercan con ustedes que efectivamente están direccionando y canalizando sus inquietudes es clave y mucho
consiste en superar la resistencia al cambio. Todos nos hemos enfrentado a que cuando estamos iniciando, muchas veces por desconocimiento, los involucrados no quieren cooperar con nosotros. Bueno, hay que aplicar técnicas de gestión de cambio, hacerlos partícipe en la generación de las actividades de planeación de mi proyecto para que se sientan más comprometidos y esa resistencia se vaya eliminando poco a poco. Y vámonos con lo que es el último proceso, que es controlar la participación de los interesados, y aquí básicamente es monitorear que las relaciones generales de los interesados del proyecto se estén dando de manera adecuada, si lo requiero, ajustar estrategias y obviamente los planes para involucrar a mis interesados como yo lo necesito en mi proyecto. Entradas, voy a tener mi plan de administración de proyectos, mi registro de incidentes, mis datos del trabajo desempeñado, mis documentos del proyecto, herramientas y técnicas, pues mis sistemas de administración de la información, mi juicio de experto y reuniones. Salidas, información del desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, mis actualizaciones al plan de administración de proyectos, mis actualizaciones a los documentos del proyecto y mis actualizaciones a los procesos activos organizacionales. Y con esto concluimos lo que es esta área de conocimiento. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Se dan cuenta, es algo que hemos hecho que toda la vida, pero que se plasmó y se documentó ya de manera formal en este PMBOK. Tengo aquí una pregunta. ¿Se puede utilizar mi matriz RAM de asignación de responsabilidades como elemento? Permíteme un segundo, Jaime, porque no logro ver lo que es tu pregunta de manera completa. Si me ayudas, igual si estoy bien, si puedes utilizar tu matriz RAM como elemento para hacer la parte de tu evaluación de involucrados. Yo te diría, aquí está ya, puedo utilizar mi matriz RAM, asignación de responsabilidades, como elemento integrador de los interesados, más que como elemento integrador. Acuérdate que tu matriz RAM nos sirve para eso, para saber quién debe de ser responsable, quién de alguna manera va a rendir cuentas, quién debe de estar informado. En tu matriz de involucrados, si bien la puedes complementar con esta información, es muy importante que tú determines el impacto, el poder que tiene ese involucrado, la influencia que tiene ese involucrado y cómo lo vas a gestionar. En tu matriz RAM es un hecho que si ya los colocaste que son responsables de una actividad, bueno, lo deben de hacer. La parte de tu matriz de involucrados es un poquito más de soft skill, desarrollar estrategias de cómo voy a encauzar a un involucrado para que su comportamiento, su grado de influencia sea el que yo estoy esperando en mi proyecto. Muchas veces yo puedo ser alguien que sea responsable de alguna actividad y estoy cumpliendo con esa responsabilidad, pero no necesariamente quiere decir que sea promotora del proyecto. Y a lo mejor te estoy dando la información, pero estoy escalando a lo mejor con el director. Oye, ¿sabes qué? Yo hice esta actividad, a lo mejor Jaime no me está proporcionando la información y yo terminé antes. Entonces, eso sería, ¿cómo voy a gestionar a Azucena, que está mostrando un comportamiento, pese a que está haciendo su rol y está ejerciendo su responsabilidad? El comportamiento de Azucena a lo mejor no está siendo el ideal para mi proyecto, porque me está desvirtuando mi canal de comunicación con mis directivos o con mi patrocinador del proyecto. Entonces, en mi matriz de involucrados es ahí donde voy a determinar la estrategia para que puedas gestionar al involucrado. Otra pregunta, ¿el material de autoestudio que ofrecen para la certificación PMP y el que tienen de varios modelos de mejores prácticas Scrum y TIL, que sería el paquete experto, es individual o puede ser utilizado para capacitar a más de una persona en mi organización? Es individual, es por persona, obviamente
tú decides si otorgas el usuario y la contraseña, ¿no? de ese paquete que estás adquiriendo, pero cuando tú contratas se te otorga un usuario, un password que es exclusivo y tú ya eres responsable de hacer la gestión. Lo que te damos es un número de días. El curso que tiene mayor duración es los de Scrum, que tienen hasta 180 días. El de PMP, en su versión inglés o español, tiene 60 días. La duración total del programa son 180 días a los que puedes tener acceso a nivel de videos.